Parashá Bereshit, Besiata Deshmaya, Bereshit bara Elohim et Hashamim betaretz. Primer Rashi dice, ¿por qué la Torah no inicia con la primera mitzvah? Que uno puede definir la Torah como un libro de ley judía, el libro de la ley judía. ¿Cómo uno puede decir no? ¿Cómo un libro de leyes, una constitución de un país va a iniciar con la creación de todo el universo? ¿Qué conexión hay entre eso y lo otro? Por eso, si también es un libro de leyes en orden, la Torah tendría que iniciar con la primera ley en orden, que es por urbu, crece y multiplícate. Pero no, si estamos hablando que es un libro de leyes para el pueblo de Israel, tiene que iniciar con las leyes, primera ley que el pueblo de Israel recibió como conjunto, que fue Rosh Chodesh. ¿Pero por qué? ¿Por qué inicia la Torah con la creación? Dice Rashi Akadosh. Koach ma'asav yid le'amo latet lahem nahalat goyim. Salmo 110, verso 6. La fuerza de sus actos hizo para le contó a su pueblo para darle a ellos la herencia de las naciones. ¿Qué naciones estamos hablando? De las naciones cananeas que estaban en el pueblo de Israel. Porque dice Rashi Akadosh que si vienen las demás naciones y le dicen al pueblo de Israel que ellos son ladrones, el pueblo de Israel le va a decir ladrones a nosotros si el Creador hizo todo el universo y Él, por su voluntad, toda la tierra es de Él, por su voluntad, Él trajo a las naciones cananeas y le dio la tierra, por su voluntad los sacó de las tierras cananeas y nos las dio a nosotros. Por lo tanto, Palestina es un mito, una falsedad total. Incluso si fuese verdad que existe tal cosa como Palestina, que no tienen historia, no tienen, ni siquiera sus ciudadanos pueden pronunciar la palabra P. No pueden decir P. ¿Qué te quiere decir eso? ¿Cómo tú te vas a llamar a un nombre que tú no te puedes, que tu propio pueblo no puede pronunciar? Para decirte que todo eso es falso. Los romanos que estaban ahí llamaron Palestina de la Palestina que era antes en los tiempos de la Torá. Pero ellos no tienen historia, no tienen presidentes, no tienen nada, ni bandera. Por lo tanto, las personas que defienden Palestina libre, que están matando gente, yo quisiera que esos árabes que lo que le están haciendo al pueblo de Israel le hicieran a tu país, para que tú veas lo que es el sufrimiento de verdad. Imagínate que el país de que tú quieras, ¿qué país tú eres? Digamos, México, Colombia, lo que tú quieras, Panamá incluso. Y vienen unos árabes y empiezan a decir, no, este país es de nosotros. Y todos ustedes los vamos a bombardear, los vamos a matar. Y si ustedes no nos hacen caso, vamos a ir a CNN o cualquier, no sé, programa de noticias. Y vamos a decir que ustedes no están torturando. Y todas las naciones, como está escrito, Alajá le Moshe y Sinai, Esaf, Sonele y Jacob. Una persona que es Esaf. ¿Qué es Esaf? Esaf es el prototipo de una persona que está controlada por la mala inclinación. Cuando alguien está controlado por la mala inclinación, odia a alguien que vence la mala inclinación. Porque resalta cuán bajo él es, cuán desagradable, cuánta abominación hay en él, que no puede vencer sus inclinaciones animales, como Esaf, que cometía adulterio. Sabiendo que el adulterio está mal, cometía idolatría. Sabiendo que la idolatría estaba mal, porque una cosa es que una persona sepa, nazca así, no sepa, no piense en cambiar, porque eso, el ambiente que nació no pudo elegirlo, por lo menos conscientemente. Por lo tanto, la persona ya una vez que sabe, si sigue haciéndolo, ahí empieza a ser juzgado el doble, ahí empieza a ser culpable. Pero una persona que sabe la verdad, que sabe cuánto el adulterio es un pecado tan desagradable, que la Torá dice, si una persona comete adulterio, lo vas a sacar
de el lugar donde se encuentra y lo vas a apedrear hasta la muerte. Pena de muerte por apedreamiento, que es uno de los peores pecados en la Torá. ¿Qué quiere decir pena de muerte por apedreamiento? Agarras a una persona, la tiras de una montaña, se cae, si todavía sobrevive, le tiras una piedra grande, si todavía sobrevive, debajo todas las personas tienen unos peñones de piedra y le explotan la cabeza hasta que se muere. Eso es pena de muerte por apedreamiento. La Gemara Masejet Sanedrín, página 37. Gemara Masejet Sota, página 8b, dice allí que aunque no existan penas de muerte que ejecute el Sanedrín, todas las penas de muerte se ejecutan bidei Shamaim, de las manos del cielo. Y si una persona comete el adulterio, esa persona no tiene ni idea de cuánto daño está generando. Porque una de las razones por la cual una persona ya empezó su vida mal es que sus padres están separados. ¿Y por qué sus padres están separados? Por el adulterio. Está escrito en los 10 mandamientos. Éxodo 20, verso 2 en adelante. Los 10 mandamientos prohíben el adulterio. ¿Por qué la gente no? Todo el mundo conoce los 10 mandamientos. ¿Por qué la gente no piensa de que ese es un pecado que el Creador tomó la decisión de resaltarlo, de no harás? Y todo esto también lo hacía Esaf sabiendo todo lo que acabo de decir. Porque está escrito en la Torah que Abraham, Isaac y Jacob sabían toda la Torah en su raíz de la Torah. Ellos conocían más Torah que nosotros, que incluso la gente del tiempo del rey David. Y la gente del tiempo del rey David conocía más Torah que los Tanaim, que los sabios de la Gemara. Y así sucesivamente. Por lo tanto, imagínate la grandeza que tenía Esaf y hasta cuánto él podía llegar espiritualmente. Porque si uno ve, el pueblo de Israel tiene 4 matriarcas y 3 patriarcas. Porque tendría que ser 4 y 4. Que negue en conjunción con el nombre Yud Ke Vav Ke, el nombre de Dios. ¿Cómo puede ser eso? Vemos aquí que hay un midrash que dice que Esaf tenía que ser un patriarca también. Y si uno ve cómo se tendría que llamar Israel entonces, porque Israel es la inicial de todos los patriarcas y de todas las matriarcas. Yud de Israel es Isaac y Jacob. Shin es Sarah, Sarah y Menú. Lamed, Israel, Resh, perdón, es Rivka. Aleph, Abraham. Y Lamed, Lea. Y ahí están insinuados todos los patriarcas en la palabra Israel. Seuto y Agnarenu, alaba Shalom. Si Esaf hubiese sido Sadik y hubiese hecho Teshuvah, la gematria de Esaf es 2 veces Jacob, hubiese sido el doble que Jacob vino. Más grande que Jacob vino. Israel hubiese sido, en vez de Israel, Sha'are El, las puertas de Dios. Por lo tanto, los que son descendientes de Esaf tienen que hacer Teshuvah, todos. Cuando ellos hagan Teshuvah, todo el mundo va a ser, está profetizado, todo el mundo va a ser como Israel y todo Israel va a ser como Jerusalén. Que hay niveles de santidad. En toda la tierra el lugar más sagrado es Israel, la tierra de Israel. Y de la tierra el lugar más sagrado es Jerusalén. Quiere decir que todo el mundo se va a convertir en ese nivel, va a subir a un nivel espiritual mayor. Porque toda la humanidad va a ser Sha'are El, las puertas de Dios. ¿Y cómo tenemos que eliminar el odio? Porque eso no tiene sentido. De que la gente defienda a un país que no existe. A un país que son un grupo de árabes terroristas que si a ti te hicieran eso en tu país, todo país fuesen los primeros en denunciarlos y asesinarlos a todos. Se formaría una guerra mundial si ellos empiezan a hacer eso en todos los países que hicieron en Israel. Que está profetizado en el Zohar, en la Parashá, y hará que eso va a suceder, que los descendientes de Esaf van a luchar contra los descendientes de Ismael al final de los días. Porque ellos tienen una de las reglas del Islam, es de que cada lugar que ellos habitan ahí, un cierto periodo de tiempo,
ellos no, o sea que ellos lo dominan, ellos no pueden regresar, ellos tienen que luchar contra los habitantes de ese país y los van a destruir. Mira lo que está pasando en Europa. En Europa hay lugares que son guetos árabes, que la policía no se atreve a entrar ahí, porque los europeos son los primeros en ser lefty liberals, izquierdistas liberales, son personas liberales. Entonces, mida que negues mida. Eso que tú defendías, eso es lo que te va a pasar a ti. Ese mal que tú defendías, eso es lo que te va a venir a ti. Porque una persona que es misericordioso con el atacante, misericordioso con el asesino, es cruel con la víctima. Entonces este Rashi es profético. Tendríamos que ir a la ONU y leer este Rashi para ver si la gente hace teshuvá. Y también que cuando una persona entiende de que Akadosh Baruj Hu hizo todo este universo, uno entiende automáticamente que Akadosh Baruj Hu es una autoridad bien grande y tiene una capacidad bien grande de hacer cosas. Que hay un Midrash o una Gemara, no recuerdo, que dice que Akadosh Baruj Hu hizo todo el acto de la creación con una mano. Con una mano hizo todo. Imagínate qué puede hacer con las dos. Un Midrash que dice eso. Entonces, ¿por qué dice Bereshit bara Elohim? Y Dios creó. Hizo Elohim. Elohim es el nombre de Dios del juicio, del din. No vemos nosotros cuando hacemos una veraja, que es una obligación decir 101 verajot al día. No en las verajot decimos Baruch Elohim, como dice el Salmo 68 al final. Baruch Elohim, Melech Haolam, que el Gaón de Vilna en su comentario a la Torah, Aderet Eliyahu, y es algo conocido ya, una de las interpretaciones de lo que Rashi lo trae también, una de las interpretaciones del nombre de Dios, es que Elohim es el Alufo Shel Olam, es el dueño del mundo, el director del mundo, el controlador del mundo, el CEO de la empresa del mundo. ¿Por qué inicia entonces con el nombre Elohim? ¿Por qué no puede iniciar con el nombre Yud Ke Vav Ke, misericordia? Porque si ya proféticamente el Creador sabía que iba a cambiar del juicio a la misericordia, ¿por qué no se queda Akadosh Baruj Hu creando el mundo con misericordia si sabe que no, el mundo no lo va a sostener? Dice Rashi eso. Y no dice Hashem creó. Porque al principio el Creador pensó en hacer el universo en Midat Adin, en atributo del juicio. Pero se dio cuenta que el mundo no se iba a sostener. Y lo cambió por atributo de misericordia. Y por eso vemos que el día que el Creador, al final dice, el día que el Creador hizo Hashem, Elohim, los cielos y la tierra. Más adelante, en el verso 2:4. Y la respuesta a todo eso es la siguiente. Que más o menos, si hubiese iniciado con misericordia en sí, le hubiese dado cabida a las personas que crean que el mundo es, como dicen en hebreo, hefker, sin ley, que yo puedo hacer lo que me da la gana, que yo puedo comer lo que yo quiera, pecar cuando yo quiera, hacer lo que me dé la gana, y que no va a haber consecuencia. ¿Por qué? Porque el Creador es misericordioso y por lo tanto yo hago lo que me dé la gana. Y eso le da una respuesta a las personas que sepan que el mundo en su inicio fue creado con juicio.
de tal forma que la persona sepa que incluso la misericordia existe, sí, es claro, pero en cualquier momento me puede venir el juicio divino. La misericordia fue añadida después. No es lo mismo que tú hagas una mezcla de un alimento y que tú al principio le pongas algo y después lo cambias por otra cosa. Queda un poco el sabor de lo otro. Entonces queda todavía el sabor del juicio. Porque al final de los días va a volver a cambiar a Midat Adin al mundo. A juicio. Por eso el profeta Malají dice, en el final de los tiempos se va a saber y va a haber una diferencia de quién sirve a Kadosh Baruj Hu y quién no sirve a Kadosh Baruj Hu. Tú vas a ver la diferencia. Y nosotros no decimos Baruch Elohim, bendito sea Elohim, debido a que precisamente nosotros sabemos que no se puede vivir es imposible vivir si Akadosh Baruj Hu no juzga con atributos de juicio, de din. Porque una de las cosas que ningún ser humano sabe, que no son reveladas a ningún ser humano, es el Omekadin, la profundidad del juicio de cada cosa que uno hace mal, la profundidad del juicio que hay en los cielos. Nadie sabe eso. Porque si supiésemos constantemente que cada acto que nosotros hacemos está siendo juzgado por Akadosh Baruj Hu, que nada al Creador se le escapa, que todo está documentado, bien grabado, con testigos, nosotros nos comportaríamos de una forma completamente distinta. Cambiaríamos completamente nuestra forma de ser. Y eso se llama Yirat Shamayim, temor del cielo. Porque el Bereshit, inicio, Reshit, no existe inicio sino con sabiduría. Y el inicio con sabiduría tiene que ser un inicio de año, un inicio de vida nueva, porque cada año es como si la persona nace de nuevo. Estamos iniciando el año 5783, este inicio de año sea con conciencia de que todo lo que hacemos va a ser enjuiciado un día. Por lo tanto, después necesitamos ingresar a la misericordia en la creación. Necesitamos ingresar la misericordia en nuestra vida. Por lo tanto, decimos 101 veces Baruch Hashem. ¿Para qué? Para que haya misericordia en nuestra vida y no juicio. Porque si uno ve el árbol de la vida, Yud Ke Vav Ke representa todo el árbol de la vida. Y Elohim representa el atributo de Geburah. Y no puede ser una persona piense que el nombre de Dios, uno es mejor que otro, uno es mayor al otro. Sino que lógicamente si tú quieres mencionar al Creador, lo puedes mencionar como un nombre que abarca todos sus atributos, no un nombre que abarca un solo atributo. Lógicamente. Pero Dafka Kadosh Baruj Hu utilizó Elohim, que también es un término general para describir una deidad o un superpoder, para enseñarnos eso, que existe juicio sobre la creación. Todo inicio es con juicio. Por eso se inicia el año en Rosh Hashanah, el día del juicio. Inicia el año con Bereshit. Bereshit bara Elohim. Para enseñarte que todo inicio tiene que tener juicio.
Entonces vienen los 7 días de la creación, que los 7 días concluyen con la corona en los 7 días, que es el día Shabbat. Que el Kiddush se dice en Shabbat. La fuente del Kiddush, para los que no saben, aparece aquí en la Torah al final. ויאכל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוקים לעשות. Y vemos que el Shabbat en sí concluye con la creación, concluye con el trabajo divino de Akadosh Baruj Hu, y asimismo concluye con nuestra semana, la semana de todo aquel que es Yehudi. Y la razón de eso es que el Shabbat en sí es una santidad bien grande, porque Akadosh Baruj Hu hizo toda la creación por el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel no se puede llamar pueblo de Israel si no cumple con Shabbat, porque el Shabbat es el símbolo, el signo de que tú crees en que Akadosh Baruj Hu hizo el mundo en 6 días y el 7º día descansó. ¿Y por qué Akadosh Baruj Hu tiene que descansar? ¿Acaso existe cansancio en lo alto en Akadosh Baruj Hu? ¿Cómo puede ser? Está escrito Lo yanum velo yishan. El creador no duerme y no descansa. ¿Cómo puede ser que aparece en la Torah claramente el creador descansa? Vayishbot bayom hashivi mikol melachto. Está escrito en la Gemara Masejet Berajot, página 6. Akadosh Baruj Hu se pone tefilín. Página 7. Akadosh Baruj Hu reza. Todas las mitzvot, Akadosh Baruj Hu también las cumple. Por lo tanto, Akadosh Baruj Hu no es que tenga cansancio, sino que Él en sí mismo te enseña que tú te pareces a mí. Tú te asemejas a mí, como dice Tania capítulo 44, un nefesh del pueblo de Israel. Hele que loca mi mal, es una parte de Dios en lo alto. En el momento que un yehudí hace eso, cumple con Shabbat, descansa con Shabbat, él se está asemejando a la presencia divina, y la presencia divina se puede revelar sobre él, y como él es un mundo pequeño, la presencia divina se puede revelar en todo el mundo, y no se puede revelar la presencia divina en un ser humano si no cumple con Shabbat. Por eso está escrito de un Mehalel Shabbat en el Shulchan Aruch 7 veces, en el Zohar Kadosh, en la Gemara, Mehalel Shabbat areu que goy lehol davar. Una persona que no cumple con Shabbat, en Mehalel Shabbat viene que hace el Shabbat un día hol, un día mundano, es como un goy, es como una nación, es como alguien, un gentil. ¿Por qué dice eso? Eso es algo degradante para los gentiles. Porque sé Yehudí, sé alguien de Israel, que todos los goyim se pueden convertir, es bien difícil. La Gemara Masejet Yevamot dice que no queremos conversos, los tenemos que echar para atrás, mitzvah de la Torah, echarlos para atrás, decirle sigue a las 7 leyes no hay, y eso es todo. Sin embargo, si se convierte, es un nivel bien elevado espiritualmente. ¿Por qué dice algo así? La razón es porque el nivel de Israel es que Akadosh Baruj Hu puede conectarse contigo de una forma directa. Que, como dice Lejadodi, que Vot Hashem Alay Nigla, que ese es el cántico que escribió Rabbi Shlomo Alkabetz, si no me equivoco, justo se dice en Shabbat, Lejadodi, Dikrat Kala, en el Shabbat, Nikabela. Porque únicamente si tú cumples con Shabbat, Akadosh Baruj Hu se puede revelar sobre ti.
Porque en toda la Torah, ¿cuál es la primera mitzvah que hace Akadosh Baruj Hu? Cumplir con Shabbat. ¿Qué quiere decir? Que esa es una de las mitzvot, si no la mitzvah más importante de todas. Y tiene la enseñanza más profunda de todas. Y ese es el Yesod, el fundamento del judaísmo. Sin Shabbat no hay judaísmo. No hay diferencia. Por eso en Israel hay personas que son llamados Hilonim. Hilonim quiere decir que no cumplen con la Torah. Son judíos seculares. Y debido a que el Satán extiende sus garras, les inyecta un rechazo a todo lo que tiene que ver con la religión para que no hagan teshuvá, porque obviamente dependiendo del nivel de la persona, así va a ser su prueba. Tienen una prueba bien difícil, que todo a su alrededor gira en torno a no ser religioso. Y si no eres religioso, eres aceptado por la sociedad. Si eres religioso, eres rechazado, eres llamado fanático, eres echado para atrás, etc. En muchos lugares de Israel es así. Lastimosamente y para nuestro sufrimiento. Y ellos no pueden decir que son Hilonim, que no son religiosos, si cumplen con Shabbat. Apenas ellos cumplen con Shabbat, automáticamente son llamados ya religiosos. No pueden evitarlo. Puede ser que sea un Hiloní que come kasher, que cumple con Pesaj, que ayuna en Yom Kippur, pero no existe tal cosa como un Hiloní, un judío secular que cumple con Shabbat. Si cumple con Shabbat, ya hace todo. Y todo esto también nos lleva al inicio y a la creación del hombre. Y el Creador hizo al hombre, Hashem hizo al hombre del polvo de la tierra. Y le insufló en sus fosas nasales un alma de vida, Nefesh Hayah. Dice Rashi, Nefesh Hayah, eso quiere decir cualquier ser viviente llamado Nefesh Hayah. Perdón, puso un Nishmat Hayim y lo hizo un Nefesh Hayah. Quiere decir que el hombre está hecho de una parte animal. En un nivel es como cualquier animal, cualquier bestia. En otro nivel es una alma viviente, un Nishmat Hayim. Como dice los Hajamim, comentando el verso de Teilim 150, Kola Neshama Tehalelukia, Alelukia. No se dice el nombre Yud Kei por respeto y reverencia al nombre de Dios. Pero es Alelu y ya todo el mundo sabe que sigue. La Gemara dice, no leas Neshama, leen Neshima Beneshima. Cada respiración y respiración. Con cada respiración que el hombre hace, si uno se hace consciente de su respiración, se da cuenta de que percibe que él es distinto, que él es capaz de comprender que existe, contrario a los animales. Y esa capacidad que tiene el hombre de ser consciente de su existencia, no lo tienen los animales. Eso es un sello de Akadosh Baruj Hu, de que él es el único que puede ser capaz de comprender la grandeza de su existencia. Por lo tanto, el hombre tiene que trabajar sobre sí, de anularse, de ser consciente de cada instante de Akadosh Baruj Hu, para comprender la grandeza de su Creador, para entender la grandeza de Akadosh Baruj Hu. Como está escrito, sé que li veanveu eloque avi varomemen. Este es mi Dios, veanvehu, y yo lo voy a glorificar. No lo leas veanvehu, léelo anivehu, yo y él. Yo y él tenemos algo en común. Cumplimos con la Torah, con la Mitzvot, y tenemos la capacidad de percibir nuestra existencia. Yo tengo la capacidad de asemejarme a Kadosh Baruj Hu. Y si
Si no lo hago, si yo vivo la vida en automático, no me doy cuenta ni siquiera de que estoy respirando, no le agradezco a Kadosh Baruj Hu que estoy respirando, ¿qué me pasa? Desciendo a ser como una bestia más, otro animal más en la creación, como hemos mencionado muchas veces. También, por eso, una persona tiene que amar las mitzvot. Cada mitzvah que uno pueda hacer, cada palabra de Torah que uno escucha, cada palabra de Torah que uno estudia, uno tiene que alegrarse de su porción, alegrarse de que él tiene la capacidad de no ser una bestia más en el campo, sino que sea Kimat, un poquito como a Kadosh Baruj Hu él mismo, que creó todo el universo con su palabra. Que surfea los mundos uno detrás del otro y los dirige todos con su pensamiento únicamente. Y por eso los Hajamim en la Gemara Masejet Tiruvim, página 105, también Gemara Masejet Shabbat, página 133, nos enseñan que sé que lidean vejo lo que aviva romemen, o este es mi Dios, yo lo voy a alabar, yo lo voy a glorificar. Eso quiere decir que cada mitzvah que tú hagas, la glorifiques, la hagas bonita. La hagas, si vas a hacer una azúcar, haz una azúcar bonita. Si vas a comprar una mesa para estudiar Torah, que sea bonita. Una silla para estudiar Torah, que sea bonita. Un tefilín, el mejor tefilín que hay. El Ari HaKadosh, se decía de él que cuando él iba a comprar un objeto de una mitzvah, él agarraba toda su billetera y se la ponía enfrente al vendedor y le decía, agarra lo que tú quieras. Lo que tú quieras. El Ari HaKadosh. Por lo tanto, se crea el hombre, se crea una diferencia entre el animal y el ser humano. El Creador le da una mitzvah. ¿Qué mitzvah? Al hombre de llamar a los animales, ponerle nombres. ¿Por qué? Porque Akadosh Baruj Hu antes había llamado en el día primero, la noche, Yom, y la oscuridad, Hoshech, Kara, Laila, le llamó noche. ¿Quién le puede llamar a las creaciones? ¿Quién le puede poner nombre a las creaciones? Alguien que tiene la capacidad de ver la raíz de esa creación. Por lo tanto, el Creador desde el principio hizo que el hombre se asemejara a Kadosh Baruj Hu. Cuando el hombre se asemeja a Kadosh Baruj Hu, con la fuerza que él tiene, y sigue las mitzvot de Kadosh Baruj Hu, Sahá tiene el mérito de tener una Isha Tová, una mujer buena. Por eso, luego de que el Kadosh Baruj Hu le dice Rashi a Kadosh, a Adam, que llama a los animales y le hace una esposa. Entonces, ¿qué es la esposa? Comenta la Gemara Masejet Berajot, página 24a, y el Zohar HaKadosh también. Esposa, Ishtoke Gufu, es el cuerpo. Por lo tanto, dice la Torah, hagamos al hombre. No es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué no es bueno que el hombre esté solo? Comenta la Gemara Masejet Yoma, Irurim Averá, Kashim Min Averá. Los pensamientos de un pecado son peor que un pecado. Otra Gemara dice que había un rabino que tenía una esposa que era mala. Y los rabinos le dijeron, deja a esa esposa. Rashi comenta ahí de esa Gemara que el otro rabino le dice, no. Para mí es suficiente que ella cría a mis hijos y me salve del pecado. ¿Qué pecado? Comenta Rashi ahí, pensamientos malos. Todo esto, obviamente, esposa, estamos hablando no del cuerpo, esposa. Aún así, dice la Torah,
No es bueno que el hombre esté solo porque va a hacer esos pecados. Y pensamientos, comenta la Gemara Masejet Sotab, también página 8b, también Gemara Masejet Sanedrín, página 45, que una persona le viene en pensamiento, luego, no cuida su ojo, entra deseo en su corazón y hace la vera. También Gemara en Yerushalmi 1 a las 4. Y fuera de todo eso, o después de todo eso, la persona tiene que saber que mitzvah de la Torah casarse con una mujer que sea Yirat Shamayim, que tenga Yirat Shamayim, con una mujer que sea Eshet Hair, una mujer que cumpla con los requisitos que dice el rey Salomón, que ame la Torah, etc., que sea modesta, que se despierte temprano. Pero todo esto también nos enseña a nosotros de la misma forma que tenemos que asegurarnos de tener una mujer que es modesta, que tiene temor del cielo. Tenemos que asegurarnos que el cuerpo de nosotros sea modesto, el cuerpo de nosotros tenga temor del cielo, el cuerpo de nosotros se levante temprano, porque Ishtoke Gufó, y el cuerpo de nosotros sea llamado mujer virtuosa y sea semejante a la Shejinah. Que si una mujer tiene el mérito, ella puede ser la representación de la Shejinah. Como vamos a ver más adelante el Zohar Kadosh dice de Jacob Avinu. ¿Cómo puede ser que Jacob Avinu, que era una persona que era un Hasid Gadol, un piadoso grande, trabaje 7 años por una mujer? 7 años y después 7 años por otra mujer. Cualquiera, incluso la persona más miserable por allí, no va a trabajar 7 años por una mujer y 7 años por otra mujer. Dice el Zohar Kadosh que Jacob Avinu vio que Rachel era la representación de la Shejinah en su nivel espiritual. Y él vio que le costaba 7 años a él de llegar a un nivel espiritual, el mismo nivel espiritual que estaba ella, para tener el mérito de casarse con ella. Y por eso después de esos 7 años se casó con Lea y después con Rachel automáticamente, y después trabajó 7 años. ¿Por qué? Porque ya había llegado al nivel espiritual que merecía casarse con una mujer que era la representación de la Shejinah, de la presencia divina. ¿Y cómo se hace eso? ¿Tú ves? ¿Alguien puede ver la Shejinah? ¿Alguien tiene el mérito de ver la Shejinah? No, ¿por qué? Porque es modesta. Así mismo una mujer tiene que ser modesta, que nadie te pueda ver como la Shejinah. Y eso tiene mucha profundidad, sin entrar en detalle. Entonces dice la Gemara Masej, llevamos a la página 62b, que ¿quién es una mujer que es buena? Una mujer que escucha la voluntad de su marido. ¿Por qué? Porque todo el pecado original vino con una mujer que no escuchó la voluntad de su esposo. Su esposo le dice: no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, no te acerques a él. Ella se acercó a él y comió el árbol del conocimiento del bien y del mal. Todos los sufrimientos de la humanidad por este pecado. Eso en el sentido literal. Es verdad. Pero más profundo aún, ¿quién es un cuerpo que es bueno? Un cuerpo que escucha la voluntad del alma. Y el alma, como dice Mesilat Yesharim, no le importa y no le interesa nada físico, nada de comida, nada de placeres, de paseos y todas esas cosas que las personas malgastan su tiempo, que benefician únicamente a su cuerpo y no a su alma. El alma está disgustada de todo eso. ¿Quién es un cuerpo bueno? Un cuerpo que escucha la voluntad de su alma. Más adelante, que Marama se Yevamot, página 63, dice, comentando el pasuk de la Torah: voy a hacerle un Ezer Kenegdo, una ayuda delante de él. ¿Qué quiere decir Ezer Kenegdo? Sahá tiene el mérito, va a ser ayuda. Ezer, los Sahá no tiene el mérito, va a estar en contra de él. Ese es el cuerpo también. Si la persona tiene bastante mérito, puede hacer que su cuerpo sea una ayuda para su alma, le ayude a cumplir con su misión de hacer tikkun, de trabajar la tierra, trabajar su midot, de conectarse con el Kadosh Baruj Hu. Si no tiene el mérito, su cuerpo está constantemente en contra de él y es una guerra. Su cuerpo y su alma están en guerra. Su alma lo quiere dirigir a la Torah, su cuerpo lo quiere dirigir
a la Gilu Arayot, a la Bodazara, Hashu Shalom. ¿Todo por qué? Falta de mérito. Y no existe mérito sino con la Torah. La Torah magna o matzla es escudo y te hace tener éxito. Éxito espiritual, que eso es lo más importante, y éxito físico también. Porque toda la bendición que tú ves que tienen los Yehudim es por el mérito de la Torah. Porque si el creador está escrito en el profeta Shea 8:13, mío es el oro y mía es la plata, el creador es el dueño de todo, que Maramasel Beizá, todo el sustento de un hombre, 16, todo el sustento de un hombre se decide de un Rosh Hashanah al otro. Y si el creador tiene que darle dinero a alguien, él le va a dar dinero a alguien que se traiga mérito con ese dinero y no se traiga culpabilidad y más pecados y más clipa al mundo. Y pueda hacer más ticún esa alma con ese dinero. Entonces, ¿a quién le va a dar dinero? A un goy, a un no judío, con todo respeto del mundo, que ¿qué va a hacer con ese dinero? Drogas, mujeres de la noche, autos, casas, arrogancia, más arrogancia y más arrogancia y más arrogancia, insultar a los demás. Y en general pecados. Pecados. O se lo va a dar a un yehudí, que a lo mejor no es el mayor sadik del mundo, pero ese yehudí le puede venir un sadik que le pida para un kolel, que son familias que se dedican a estudiar Torah únicamente. El esposo se dedica a estudiar Torah únicamente y tiene que vivir del salario que le da el kolel. Y va a generar tikkun, va a hacer algo bueno con ese dinero. Porque el creador no quiere darle dinero a alguien que se va a destruir, a menos que ese sea el plan desde el principio. Por lo tanto, la persona tiene que tener la mentalidad correcta. Si el creador te da dinero a ti, es para que tú te traigas un mérito con ese dinero. Y tengas el mérito de tener Olama Ba con ese dinero. No para que te gastes el dinero en cosas que no te benefician ni a ti ni al universo, porque no estás haciendo tikkun. ¿De qué te sirve tener un reloj? Cómprate un reloj simple. No te tienes que comprar un reloj de tropecientos dólares, no sé cuántos dólares. ¿De qué te sirve eso? ¿De qué te sirve un collar? Se ve bonito. Wow. ¿Y qué? ¿De qué te sirven ropajes de miles de dólares de marca? Tiene el nombre de alguien. Wow. ¿De qué te sirve eso? Orhot Sadikim, Share Agavá, dice que las personas que se visten así, que se visten bien, ¿por qué lo hacen? Por arrogancia. Y lo hacen para llamar la atención de las féminas y caer en la promiscuidad. Las mujeres que también se visten bien, también lo hacen por eso, que entre comillas bien. Para mí no hay nada bonito ni nada atractivo en una mujer que se viste como si fuese una bestia, un animal del campo. No hay nada bonito. ¿Qué te sirve eso? Por lo tanto, la persona tiene que entrenarse espiritual y físicamente a seguir la Torah, tener ir a Shamayim constantemente en este inicio de la Torah, que Kedoshá, Bezrat Hashem, que nos traiga mérito y podamos terminar con la ayuda del Creador. 7 de Ishmaya, Baruch Adonai Leolam, amén, amén.